Vale. En total, yo he pensado 1 hora y da... ¿No? ¿Te parece 1 hora entera? ¿Te parece bien? Sí, sí, con preguntas, todo bien. 45 minutos de speech y otros 15 o 40 de speech y 20 minutos de preguntas. Sí, yo voy mezclando, le voy respondiendo a la gente a medida que... Okay, ¿Vas a usar alguna transparencia o quieres para compartir pantalla? No, vale. No, esto no. Ah, ya lo he visto. Lo he silenciado a todos, ya lo he visto. Estaba abajo, vale. Ok. Pero una cosa, es que veo que hay mucha gente a la derecha que está intentando entrar, pero yo no les he... Ah, vale. Vale. Esto... mucha gente, ¿eh? John. Hola. 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 Hola, David, ¿cómo estás? Soy Muy Jacqueline, ¿te acuerdas de mí, verdad? Muy bien. ¿Ha empezado esto? No, todavía no. Ah, Lo que vale. te pido es de desactivar tu audio. ¿Y cómo se El hace micrófono, esto? cerrarlo. Y activar mi audio. ¿Y cómo es esto? Yo no sé, Desactivar audio. pero no sé dónde. A desactivar el audio es escuchar, ¿no? Ahora. Muy bien. Perfecto. Espera, Gabriel, que todavía hay gente entrando, ¿eh? Gabriel, 5 minutos, ¿vale? Esperamos más. Que está entrando gente. ¿Cuerpos tengo? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos anticuerpos tengo? 46. Mucho más que Andrés. Bravo. Sí. Bien. Muy bien. ¿Ya ¿Tú lo puedo has sacar todo? No. Me lo trae ahora, me lo imprime, lo listo. ¿Te lo has visto tú? Sí. Me lo ha dicho. Querido Albert. Ahora que alguien tiene trabajo. En segundo y próximo encuentro también queda.
a vos con quién te conviene quedarte. No sé, con cualquier cosa. Tu viejo y yo. Madre de Dios. Es lo mismo, te cagó. Te estaba lavando, ahora te cagó, es lo mismo. Ojo, cuidado, mira el teléfono. Tenía que pagar por la publicidad que te da. Ah, te va a salir un Te voy a cuidar bofetazo. con la publicidad. Voy en bici a la gimnasia, todo el mundo ve. Venía bien, te cagaste con él. Toda transpirada, te digo, Sí, que va a ser. Las cosas que uno pone. ¿Está loco? La de trabajo es el trabajo. Gabriel, he silenciado todos. Abre tu micrófono a ver si funciona. Ahí estoy. Vale, ya está. Para mí lo importante es que tú lo tengas abierto. Va. Perdonad, faltan 5 minutos más. Perdonad a todos. Dos minutos y empezamos. Bueno, pues nada, para no hacer esperar a la gente que ha sido puntual, vale, vamos a empezar esta conferencia y nada, muchas gracias a todos por haber accedido al link y y de estar aquí presentes en esta charla. Esta charla está organizada por la organización LICRA en Cataluña, que LICRA es la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo. Y bueno, hace unos 5 o 6 años que estamos ya existiendo como tal. Y bueno, siempre hemos hecho 2 o 3 o 4 conferencias al año. Y entonces ahora, pues con el tema de la pandemia, pues tenemos la posibilidad de hacer conferencias vía Zoom, con lo cual permite tener gente de todas partes del mundo y además tener conferenciantes que estén fuera de Barcelona. En esta ocasión tenemos, la verdad, el gran privilegio y el gran honor de contar con Gabriel Ventasgal. Él es, bueno, yo creo que mucha gente lo conoce, pero para aquel que no lo conozca, él es licenciado, creo, en Ciencias Políticas por la Universidad Hebrea de Jerusalén. También es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas
de la Universidad Autónoma de Barcelona y creo que también tiene otros, creo que está estudiando Derecho, en fin, es publicista, es escritor, gran experto en Oriente Medio, en fin, formador para mí, un crack, un número uno en lengua española, en fin, en todo lo que podemos llamar asbará y todo lo que es combatir pues, el antisemitismo y bueno, para mí es un referente. Entonces, bueno, sin más preámbulo, me alegro mucho, espera, es que tengo que admitir a gente, vale, sin más preámbulo, nada, le doy la palabra a Gabriel y nada, deciros que bueno, que él me ha dicho que querrá también un intercambio con vosotros y después al final, si queréis hacer todas las preguntas que queráis, pues bienvenidos. Adelante, Gabriel. No sé. Espera, que no se te oye. Voy. ¿Ahora? Muy bien, perfecto. Gracias, muy amable. Bueno, ante todo, saludos a todos desde Israel. Cualquier persona que tenga algún tipo de consulta puede utilizar el chat, ¿vale? Entonces, y demás. Veo muchas caras conocidas. Quiero saludar a mi amigo John, donde quiera que estés. No sé si ahora estás en el País Vasco o estás rondando por la Unión Europea o en el Parlamento de Madrid. En algún lugar debes estar. Así que, bueno, abrazos a todos mis amigos de España y del mundo. Está Russer y está Maxo también, que lo veo aquí en, supongo que está en las Baleares. Y nada, bueno, abrazo a todos. A Simone Merghi, el papá de mi amigo Sale Merghi. Así que, bueno, seguramente ahora quedé mal porque no nombré a alguien que quería saludar, pero bueno, así estamos. Muy bien, lo siguiente. Nos reunimos hoy para tratar el tema cómo responder a ataques verbales antisemitas. Y para eso me gustaría más que nada ofrecer cierta estructura de pensamiento para que no quede en la anécdota solamente. La anécdota puede ser una anécdota puntual, pero no va al fondo del asunto. Vamos a intentar delinear una estrategia general. Y esta estrategia general empezaría con la siguiente lógica. Primero que un antisemita o una persona que está profundamente enferma del término correcto, que es judiofobia, el punto de partida nuestro es que él le gustaría hacernos creer que lo que él dice es una opinión. Porque si lo que él dice es una opinión, bueno, está mi opinión y está tu opinión. De hecho, el nombre tiene en sí ese truco. Porque cuando Wilhelm Marr en 1870 establece el término antisemitismo, siendo él un antisemita alemán, él lo que intenta hacer es, no sé si lo pensó en ese momento, pero decía, hace 23 siglos, en ese momento 22 siglos, que existe un odio hacia los judíos y no existe el nombre para definir eso. Entonces, la palabra antisemitismo tiene un montón de trucos que le permite al judiófobo salirse con la suya. Y el primer truco es que decir que es un odio hacia los semitas. Cuando no existe una raza semita y no existe un pueblo semita, hoy los semitas son esencialmente idiomas. Y tenemos 4 idiomas semitas conocidos o que se hablan: el amárico, que se habla en Etiopía, el arameo, el árabe y el hebreo. Ahora, tú no odias a quien habla arameo, tú odias al judío. Entonces va a venir una persona, por ejemplo, de origen árabe de España y te va a decir, ¿cómo voy a ser antisemita yo si yo también soy semita? Bien, Elena, fíjate, los demás que están con la cámara, ¿me están escuchando bien? O sea que, Elena, tienes un problema con tu micrófono, con tu parlante, ¿ok? Vale, bárbaro. Muy bien, entonces, a él le gustaría decir que, ¿cómo voy a ser antisemita? Yo también soy semita. Bueno, es un truquito ese, porque él no odia a los que hablan idiomas semitas, sino él odia al judío. Por eso
tiene dos errores ahí. Uno, que tú no odias al que habla semita, y el segundo, no hay ningún problema. ¿Cómo voy a ser antisemita yo si yo también soy semita? Hay judíos que se odian a sí mismos. O sea que el hecho de que tú seas semita no invalida el hecho que puedas odiarte a sí mismo. De hecho, hay que entender que hay por lo menos dos grupos étnicos que han desarrollado muy bien lo que se llama el autoodio. Uno son los judíos. Los judíos tienen una tradición larga, extensa de autoodio. Hay judíos que se odian claramente a sí mismos. Incluso hay una organización que por Twitter que se llama Los Otros Judíos, que dicen ser judíos y que claramente se odian a sí mismos. Hoy, por ejemplo, también hay el movimiento antisionista, judíos antisionistas, algo por el estilo, que también claramente odian su pasado judío. El segundo grupo que tradicionalmente tiene la tradición de odio son las personas de color en ciertos países. Por ejemplo, personas negras, afroamericanos, que obsesivamente intentan aclararse la piel o alisarse el pelo mota. En Brasil tengo un amigo que gana dinero en base al autoodio de estas personas, porque les vende shampoo que alisan pelos. Y son shampoo que están hechos, por ejemplo, en base a aceite de camiones. Él está jugando, ganando dinero con el hecho de que muchos están obsesionados por sacarse el mota. ¿Se entendió la lógica? Entonces, lo segundo de la palabra antisemita, no solamente que engaña con el tema de ser antisemita, sino engaña con el tema de la palabra anti significa yo estoy en contra de una postura. Entonces soy anticomunista, estoy en contra del comunismo, o pienso diferente al comunismo, soy anti-liberal, o lo que sea. La palabra anti significa que una idea está opuesta a otra. Por eso viene Leon Pinsker y dice en el año 1882 la palabra correcta es judiofobia. Fobia en sociología es odio hacia los judíos. Por eso sería bueno utilizar la palabra judiofobia. Entonces la pregunta es cómo replicar a un ataque judiófobo. Y el punto de partida es considerar un ataque judiófobo como un ataque y una manifestación de odio, no como una opinión. Si es una opinión, se expresa de forma de opinión. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, díganme, Isaac, ¿es cierto que los judíos tienen todo el poder de decisión en España? ¿Esa frase es una frase judiófoba? Bueno, quizás tiene cierto aromilla judiófobo, pero la verdad es que es una pregunta legítima. ¿Es cierto que es diferente a decirle los judíos dominan la economía española? Eso es claramente un tufillo judiófobo claro. Entonces, es una diferencia. El problema que tenemos los judíos en general es que estamos realmente muy sensibilizados con las manifestaciones de judiofobia. Cualquier cosa que nos huele a judiofobia, tenemos realmente el sensor muy afilado y a veces nos excedemos a la hora de calificar cualquier comentario, incluso algunos inocentes, como judiofobia. Entonces es un problema porque yo ahora les tengo que hablar sobre cómo responder cuando el punto de partida debe ser que no todas las manifestaciones judiófobas son iguales. No hay una receta que diga que cubra todas las manifestaciones de judiofobia y todas las formas. ¿Por qué? Porque como les dije ahora en el ejemplo, no es lo mismo una frase que otra. Imagínense, una chica, una estudiante de una universidad en Ecuador, me dice en una clase, bueno, es cierto que asesinaron 6 millones de judíos, pero también asesinaron a otras 57 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Esa frase es judiófoba. Por el tono que me lo dijo la chica, es judiófoba. Y probablemente yo les podría decir, no, la chica simplemente es tonta. Pero no se ve que tenía manifestaciones de judiofobia, ni mucho menos. Es muchas veces tontez
o bien incultura. Entonces es complicado porque tú no vas a agredir a alguien que dijo algo que lo dijo por tonta. ¿Ok? Entonces, el punto de partida mío es que no hay una respuesta única y que debemos considerar a la judiofobia cuando se expresa de forma clara como una manifestación de odio y no como una opinión. Dicho esto, que es la introducción, segundo punto importante. Yo creo que hay 3 niveles para poder combatir a la judiofobia. El primer nivel y el nivel más importante es la educación. La educación puede reducir altos niveles de judiofobia en comunidades con tradiciones o países con tradiciones judiófobas fuertes. En ese sentido, el problema con la educación es que requiere una inversión de tiempo y una inversión de trabajo constante, desde producción de películas hasta clases en aulas con estudiantes, y yo creo que deberíamos decir claramente que la humanidad en general ahora, por más que estamos pasando por un momento de reflote de la judiofobia, es menos judiófoba o menos antisemita de lo que era hace 200 años. ¿Quién era antisemita hace 300 años? El que odiaba a los judíos más de la cuenta. Porque odiar a los judíos era algo cotidiano y tradicional. Entonces, quien odiaba más de la cuenta y escribía sobre eso, bueno, había considerado una persona antisemita, pero en general la gente no judía, esencialmente desde la época de las cruzadas, una tirria, un odio a los judíos y también una utilización del judío como chivo expiatorio. Entonces, no veo hoy que sea la situación actual. Primero, tenemos que dividirnos entonces en 3 niveles. Profesor Avni, cuando habla de judiofobia, dice que hay 3 niveles de judiofobia. Está la judiofobia de las instituciones, está la judiofobia del Estado y está la judiofobia de las personas. Les voy a dar el ejemplo concreto. Yo creo que España tiene mucha judiofobia de las personas, de los individuos. Hay instituciones como ciertos partidos políticos, ejemplo Podemos, que fomenta la judiofobia, y otros partidos que no fomentan la judiofobia. Tiene ciertos medios de comunicación que son claramente judiófobos, pero el Estado como Estado no fomenta la judiofobia. O sea, el Estado como ley. No significa que haya partidos políticos dentro del Estado actual en España que fomenten la judiofobia, nuevamente como Podemos. Pero la pregunta es, ¿la ley, el Estado, desde la cabeza, se fomenta la judiofobia? Yo creo que en España hoy no. El Estado como Estado. Sí hay instituciones que fomentan la judiofobia. Vayamos a otro lugar, por ejemplo Chile. El Estado no fomenta la judiofobia. Hay instituciones que sí la fomentan, como por ejemplo la Comunidad Palestina de Chile. La población tiene resabios antisemitas. Vamos a otro país, El Salvador. El Salvador, el gobierno no la fomenta, no hay casi instituciones judiófobas y la población es projudía. Entonces hoy tenemos que, según el país, tenemos que analizar cada uno dónde está el foco de la judiofobia. Pero claramente el primer nivel es el nivel de la educación. El segundo nivel, que es cada vez más importante, es la ley. Cuando Isaac decía, Gabriel está estudiando ahora abogacía, sí, estoy estudiando abogacía, estoy estudiando derecho, esencialmente en Argentina estoy estudiando derecho, porque mi objetivo es demandar antisemitas. ¿Te gusta ser antisemita? Excelente, vas a pagar un precio por ser antisemita. O te voy a meter 3 juicios que vas a tener que contratar 18 abogados para poder pagarlo eso. ¿Te gusta odiar a los judíos? Tiene un costo eso. No puede ser que sea gratis odiar a los judíos. Se terminó esa época. Entonces, la primera respuesta mejor es educación. La segunda, la ley. Por ejemplo, la adopción de varios países de la definición de IRA, del Instituto de Memoria del Holocausto, en donde se explica cómo se manifiesta el antisemitismo. Y en algunos países se transforman parte de la ley. Por ejemplo, en Argentina, debido al inciso 22 de la ley 75, del artículo 75 de la Constitución Argentina, la firma de un tratado internacional pasa a ser ley dentro del país. Por lo tanto, uno podría decir, excelente, significa que se puede demandar a alguien que ha hecho algo antisemita basado en una ley constitucional. Tiene mucha fuerza eso.
Todavía no hay antecedentes, pero se podría llegar a hacer supuestamente. O sea que eso es un paso legal. El hecho que, por ejemplo, ACOM haya ganado juicios de manifestaciones antisemitas en España está creando antecedentes y jurisprudencia para decir que adoptar una declaración BDS en España es antisemitismo. Eso crea jurisprudencia y también es una lucha legal. Si por la educación no funciona y por la ley no funciona, siempre nos queda la fuerza y la palabra. Y ahí es donde nos centramos nosotros. No nos voy a centrar en la fuerza, porque tendríamos que hacer un entrenamiento físico de dónde golpearle la nariz para que el hueso de las fosas nasales suba hacia arriba, y no es el objetivo de esta charla, porque tampoco lo podemos ejecutar, ¿verdad? Pero sí podemos hablar sobre el tema dialéctico, y es cómo responder a un antisemita. Dicho eso, entonces, acabo de explicar lo siguiente. Primero, tomar el antisemitismo como una manifestación de odio. Lo segundo, entender que hay tres formas de enfrentar el problema. Por la educación, por la ley y por la palabra o la fuerza. En Israel, entendemos que las manifestaciones de antisemitismo, traducidas en actos de violencia contra los judíos, como es el terrorismo, nos defendemos por la fuerza. Claramente, es la opción que tienes tú para poder evitar que alguien que te odie traduzca ese odio en fuerza física. Muy bien. El problema con cómo responder a una persona judeófoba es que tenés que hacer un ejercicio de entrenamiento que tiene de hecho dos partes. La primera parte es diferenciar qué tipo de mensaje está emitiendo la persona. Significa quién es el emisor. Yo los divido en 6. Divido en 6 tipos de personas. Puede ser que en el futuro surjan más. Y a cada uno aconsejo responder de forma diferente. Nos vamos a concentrar hoy en una, pero ya aprovecho y les paso por las 6 personas. El primer grupo de personas son lo que se llama simplemente los antisemitas, los ignorantes. Son la mayoría de la población. Son personas que no saben sobre el tema, pero hablan. Porque ustedes saben que sobre los judíos y sobre Israel hablamos todo porque es gratis. Entonces, ¿cómo responderle a un ignorante? Simplemente con paciencia. Lo que no podemos hacer seguro es transformarnos en super asbará, que significa una especie de superhéroe en donde alguien te dice: no entiendo por qué hay un conflicto en la Franja de Gaza, y tú, perdón, me voy a poner cremita del Mar Muerto en las manos. ¿Cómo puede ser que hay un conflicto en la Franja de Gaza y tú te transformas en Super Asbará y le empiezas a taladrar el cerebro diciéndole: bueno, todo comenzó en el año 1150 cuando los Goyei Ayam, los pueblos del mar, se asentaron en las periferias del imperio egipcio y se llaman los filisteos, y el tipo se quiere suicidar? ¿Para qué te preguntó? Y tú le taladras el cerebro durante 8 horas. No. A un ignorante hay que responderle en frases cortas. Por ejemplo, ¿qué pasa en la Franja de Gaza? Habitualmente se piensa que el conflicto es un conflicto por tierras, pero no, es un conflicto religioso. El Hamás, movido por factores religiosos, quiere destruir al Estado de Israel y al pueblo judío, y por eso lanza misiles. Punto. 15 segundos. Se llama soundbite. Si él te sigue preguntando, tú le puedes seguir respondiendo. Pero lo importante es: yo sé, yo explico, 15 minutos. El ignorante es la mayor cantidad de gente. La mayor cantidad de gente no te pregunta cosas agresivas, ¿eh? Ese es el primer grupo. El segundo grupo en general se llama los podemitas o chavistas. Personas de extrema izquierda, que en general consideran que el conflicto es por tierras, por ocupación, y no hay nada más fácil que una persona así, que es hablarle en el idioma que no saben. Uno de ellos, periodista argentino llamado Morgado, me llama hace un tiempo y me dice: Gabriel, ¿están contentos los judíos porque asesinaron a Bin Laden, verdad? Entienden que no me estaba preguntando, me están insultando. Judíos están festejando la muerte de Bin Laden, deben estar ustedes felices. Ahora, ¿qué le responde su nombre? Yo lo conocía a él. Era una persona de extrema izquierda en Argentina. Yo le podría decir: señor Morgado, usted es un ignorante, vaya a estudiar y después me llama. Pero no es una buena respuesta, porque él iba a seguir machacando a los judíos de Israel cuando salgamos del aire.
¿Cómo le respondes a una persona de extrema izquierda? En general, creo yo que hay que hablarle en el idioma que él no sabe. Más o menos como le respondí fue algo así como, señor Morgado, usted tiene que entender que Osama Bin Laden nunca fue el líder real de Al-Qaeda, sino que fue Ayman al-Zawahiri, que impuso el concepto de Jahiliya, que es erradicar la influencia dhimmi dentro de Dar el-Islam, ya sea a través de la da'wa o a través de la jihad. Por lo tanto, Bin Laden o sin Bin Laden, la situación no cambia hasta que no se erradique la Jahiliya. ¿Qué le dije, queridos amigos? Le dije algo completamente lógico, y era, Bin Laden era el que pagaba, el ideólogo es Ayman al-Zawahiri, ellos quieren erradicar la influencia occidental que se llama Jahiliya, lo van a hacer a través de la da'wa, de la acción social o de la fuerza física, por lo tanto no importa quién está a la cabeza. Tiene lógica lo que le expliqué, pero él, como buen marxista, no sabe nada de religión porque sufre lo que se llama el síndrome del espejo. Yo no me importa la religión y considero que a nadie le importa la religión. Si a ti no te importa la religión, genial. Pero a mucha gente sí, y en el Medio Oriente a la mayoría. Por lo tanto, hay que hablar el idioma de la gente que vive en el Medio Oriente, no tu idioma. A una persona de la extrema izquierda, háblale de temas que no sabe que en general es religión y lo confundes. Tercer público, una persona muy cristiana. Y acá entra el caso español también, ojo, porque por más que hoy a los españoles les encanta decir que no son un pueblo religioso, yo creo que es un error grande de percepción. La tradición española, especialmente en el interior de España, la religión juega un papel todavía muy fuerte en la identidad. Les puedo dar un montonazo de ejemplos, pero hice el camino de Santiago de Compostela en bicicleta cuando podía, cuando la panza me permitía, ahí en el año 1996. Y llego a un pueblo del norte de España llamado, creo, no sé, imagínense, ustedes saben que hay calzada de arriba, calzada del medio, calzada de abajo. Llego a un pueblo ahí y el cura me hace una fiesta hermosa diciendo qué bueno que hay un peregrino que viene de Jerusalén, y se pasó media hora hablando de Jerusalén y el amor a Jerusalén y qué bello Jerusalén, y al final dice, es cierto, asesinaron a Jesús, pero este chico parece buena gente. Fíjense, la tradición antisemita hacía que no se podía contener, todavía seguía la acusación. Entonces, ¿qué sucede? En general, una persona cristiana, muy cristiana, es relativamente fácil de responder, pero lo voy a dejar al final cuando hablemos también del antisemitismo, porque está relacionado de alguna manera, especialmente en vuestros países. ¿Sí? Especialmente si ustedes vienen de Argentina, de Chile o de España. El cuarto grupo son los judíos que se odian a sí mismos, que te dicen, ¿cómo voy a ser yo antisemita si yo también soy judío? Y ahí la frase o la palabra es dos palabras claves que me gustaría que recuerden, y las dos palabras claves son ¿y qué? ¿Qué importa que eres judío? Se puede ser judío y ser imbécil a la vez. No hay contradicción. Se puede ser incluso israelí y ser imbécil a la vez. Yo no discuto sobre tu árbol genealógico. ¿Qué me importa si tú eres judío o no eres judío? Lo importante es lo que dices. Es irrelevante el hecho de ser judío. ¿Quieres hablar sobre tu árbol genealógico o quieres hablar sobre lo que estás comentando? Lo que pasa es que nos cuesta a nosotros. Nosotros pensamos que toda persona judía debería tener un bagaje cultural y una identificación somera sobre el pueblo judío, entonces nos duele pensar que un judío odia a los judíos o odia a Israel. Pero lo hay, porque como expliqué al principio, tenemos una buena tradición, extensa tradición de autoodio. Muy bien. Otro grupo pequeño, para los que vienen de países de América Latina, son las personas árabes. Tengan en cuenta que la gran mayoría de árabes de América Latina no son musulmanes. Son árabes cristianos, que se escaparon y se fueron del Medio Oriente justamente por ser cristianos. Pero todavía muchos de ellos, como en Chile, están influidos por el pensamiento panarabista, que decía que lo que hermandaba todo el Medio Oriente era el hecho de ser árabe. Cosa que no es verdad, era así. Fue un intento de ingeniería ideológica de intentar convencer a la gente que lo que unía a la gente era árabe. Tengan en cuenta, ni siquiera eso sirve, porque árabe desde el punto de vista
técnico es aquel que viene de la península arábiga. Y la gran mayoría de árabes no son de la península arábiga, son conversos al arabismo, por las conquistas. Por lo tanto, hoy, cuando una persona dice yo soy árabe, significa que está diciendo que él habla árabe. Pero también ahí hay un problema, porque hay como 30 dialécticos del árabe. Y el árabe que se habla en Marruecos, con el árabe que se habla en el Golfo Pérsico, no se entienden unos a otros. Por tanto, ¿qué identidad árabe va a ser el idioma? Incluso hay una organización que se llama la Liga Árabe, que supuestamente unifica a todos los árabes. Tengan en cuenta qué locura que Hezbollah, que es chiita y es el brazo armado de Irán, el líder de Hezbollah no se puede comunicar con Jamenei, porque el líder de Hezbollah habla árabe y el líder Jamenei de Irán habla persa. Tienen un traductor, dos que son los aliados máximos del Medio Oriente. Entonces, ahí tiene un ejemplo. Entonces llegamos al punto de cómo responderle a un antisemita, que es el grupo quinto y el grupo sexto. Vuelvo a repetir para los que estaban de alguna manera tomando nota. Primero, el ignorante, la gran mayoría de personas, hablar con paciencia. Segundo, el judío que se odia a sí mismo, romper la relación que hay entre su judaísmo y lo que está diciendo. Tercero, una persona de extrema izquierda, hablarles en islam que lo confundes. Un árabe, recordar que la gran mayoría de árabes son cristianos. Y nos quedan dos grupos, el antisemita y la persona cristiana. Yo creo que la persona cristiana es la más fácil, si es creyente, de responder. La gran mayoría de cristianos no odian a los judíos. Más aún, si los cristianos son cristianos evangélicos, admiran a los judíos. Pero incluso los cristianos católicos, una aclaración, en algunos países del mundo cristianos se refieren a evangélicos. Técnicamente cristianos, todo aquel que cree en Cristo como Mesías. ¿Ok? Pueden ser cristianos evangélicos o pueden ser cristianos católicos. La gran mayoría de países de América Latina, la tradición más fuerte es la católica, por más que hay un aumento de los protestantes, que uno de ellos son los evangélicos. A una persona cristiana que todavía tiene resabios antisemitas, hay que recordarle que su propia religión contradice lo que él está diciendo. Por ejemplo, ayer un chico de Argentina me manda un mensaje, me dice, Gabriel, tengo un problema, estoy discutiendo con alguien con Twitter y me dice que el Talmud habla mal de Jesús. Y él racionalmente quería responder a eso. Y yo digo, perdón, acá hay un error conceptual. ¿Quién dice que tú tienes que responder tal cual lo que él afirma? La lógica occidental nos indica que si te dicen algo, tú tienes que responder. Es un error. En una discusión triunfa el que impone de qué se discute y no el que responde a lo que le dicen. Vuelvo a repetir, en una discusión triunfa el que impone el tema que se está discutiendo. Entonces viene el chico este y me dice, me están diciendo que el Talmud insulta a Jesús, cosa que él podría buscar la respuesta lo que dice el Talmud. Pero yo digo, perdón, una persona que es cristiana te está insultando. Primer argumento. Perdón, ¿tú eres pagano? No entiendo. Lo que estás diciendo tú, el Concilio Vaticano II ya dijo que es mentira, que no se puede culpar a los judíos ni a su descendencia por la crucifixión de Jesús. O sea que tú no respetas siquiera lo que dice tu propia iglesia. Por lo tanto, estás haciendo algo que está en contra. Entonces la pregunta es, ¿qué eres pagano? ¿Qué eres? ¿A qué iglesia pertenece? ¿A la iglesia del odio? ¿Cuál es tu iglesia? Entonces tú lo que pones a él es en una situación de contradicción. Él está diciendo algo que los propios creyentes no dicen. Me pasó, por ejemplo, en Madrid, en una universidad, que una mujer estaba realmente, yo la veo en la primera asiento, porque en el segundo ya no veo, no me da la vista, ¿verdad? Tengo un problema de la vista, segundo no veo, pero está con el primer asiento con una cruz enorme. Tiene una cruz de madera enorme en primera fila. Y empieza la mujer a atacarme, los judíos y los judíos y los judíos, y dijo algo errado. Off the record, importante. En general, cuando atacan a los judíos, la táctica preferida de quien ataca al judío, el judiófobo, se llama ventilador de mierda. Y la táctica de ventilador de mierda es tiro mucha mierda
Y nosotros nos angustiamos porque es demasiada información. Y lo que probablemente hacemos es, ¿cómo hago para responderle a tanta mierda? Ajá. Primer error. No hay que responderle a toda la mierda. Hay que responderle solamente a la más grave y la que es más fácil. Esta mujer empezó a decir y en un momento dijo la frase que me servía a mí. Y la frase fue, porque ustedes les robaron la tierra a los palestinos. O sea, dijo un montón de mierda y dijo justo esto también. Todo lo demás que dijo lo tengo que cancelar. Porque vi que tenía una cruz enorme. O sea, dije, esta mujer es cristiana. ¿Se entendió? Primer punto fue identificar el público objetivo. ¿Cómo lo podemos hacer en Facebook? Entras un segundo al perfil para saber quién es. Entonces, ubiqué que la persona era una persona cristiana porque lo vi físicamente. Entonces mi respuesta fue, yo te voy a responder sin ningún problema. Pero te voy a pedir un favor. Quítate la cruz o escóndetela. Y la mujer se queda quieta y me dice, no entiendo. Digo, sí, estás faltando al respeto a tu propia religión. Te haces la cristiana, pero actúas como una pagana. O sea que yo te respondo, pero quítate la cruz. La mujer estaba blanca. Le digo, mira, es muy simple. Tú acabas de decir que la tierra era para los palestinos. Y en Génesis 12, versículo 1 al 3, dice que la tierra pertenece a los judíos y a su descendencia. O sea que un buen cristiano cree en el Nuevo Testamento y en lo que se llama el Viejo Testamento. No cree solamente en uno, cree en los dos. Y tú estás falseando lo que dice tu propia religión. Entonces decídete, si eres una buena cristiana, no hables así. Y si eres una mala cristiana, quítate la cruz porque estás faltando respeto a tu propia religión. Por lo tanto, hay que primero identificar quién es el público objetivo. Intentar entre los 6 rápidamente darse cuenta quién es. ¿Ok? Rápidamente darse cuenta quién es. Porque de acuerdo a quién sea, tenés que adaptar el mensaje. Segundo punto. Y es, ¿cuál es su nivel de agresividad? Porque si una persona te dice algo, y es una persona cristiana, y te lo dice de forma no agresiva, tú no puedes responderle como acabo de responder ahora. No tiene relación el nivel de agresividad verbal que yo tuve que emplear con lo que me dice alguien que me habla de forma correcta. ¿Se entiende? En general yo aconsejo ser un poco menos agresivo de lo que él te habla, pero no hacer la típica judía. Y la típica judía es no responder o ser endeble. Mi experiencia me dice que cuando alguien me insulta, la mejor forma de calmarlo es ponerlo en lugar. Lo que pasa es que hay comunidades y hay individuos que en general no están acostumbrados a eso. Estoy viendo algunos de ciertas comunidades que tenemos relaciones cuando voy ahí, por ejemplo, a algunas ciudades que tienen mercados importantes, en este momento se está riendo porque sabe de quién estoy hablando, que no tienen una tradición de responder con contundencia a algo. Porque en general los judíos no estamos acostumbrados a eso. Es más, a veces respondemos una agresión con un mensaje positivo. O sea, te dicen un mensaje negativo que tiene mucho efecto propagandístico y tú le respondes de manera positiva. Imagínense. Bueno, los judíos asesinan a los palestinos todo el tiempo. Sí, pero inventamos el pendrive. Eso es una estupidez. Porque el hombre que te insultó te sigue agrediendo. Porque entiende que no hay nadie que lo pare. ¿Se entiende? No hay nadie que lo pare. Cuando tú lo paras, él entiende que tiene un costo su agresión. Cuando lo paraste y él cambió de forma de hablar, tú inmediatamente cambias de forma de hablar también. Significa, es como una especie de juego. Si él te habla agresivo, tú lamentablemente, si quieres pararlo, también tienes que utilizar algún tipo de agresividad. Y cuando él cambia y dice, perdón, me equivoqué o no es la forma correcta, tú inmediatamente sales también de esa forma de hablar. O sea, hay que darle la oportunidad a la persona que se equivoca de retractarse. ¿Se entiende?
¿Se entiende? Muy importante. Miren, en general, lo que se dice técnicamente es que a un antisemita no hay que responderle. Una persona que tiene odio, imagínate que, ¿sabes qué, Isaac? Hagamos el juego. Dime algo, por favor, sin utilizar ventilador de mierda, porque si no va a estar 1 hora y media. Dime algo antisemita, claramente antisemita, por favor. Los judíos dominan. No te escuché. O sea, todos sois millonarios y domináis el mundo, la economía mundial. Ok. Genial. Entre paréntesis, fue bastante suavecito Isaac. O sea, no fue una agresión fuerte. Fue ahí el límite. Te pediría, por favor, ¿podés ser un poquito más argentino? Significa hablar más fuerte. Espera, una aclaración. En general, en el ¿Por qué continente de matan habla hispana. palestinos, niños palestinos inocentes? ¿Por qué? ¿Por qué los niños palestinos, pobrecitos? Asesinos. Sois unos asesinos. Muy bien, señores, lo que acaba de decir Isaac es el típico libelo medieval. En la Edad Media se decía que los judíos asesinaban niños para hacer matzá, y ahora Isaac está utilizando el libelo, pero ayornado. Dice que los judíos matan niños palestinos adrede. O sea que está hablando de forma como habla claramente un judiófobo. Entonces yo les pregunto a ustedes, a Ricardo, a John, a Russer, a Simón, a todos los que están viéndonos, ¿qué pasaría si Isaac hubiese dicho que hay que asesinar o hay que odiar a todas las mujeres? ¿Ustedes dirían algo o se quedarían calladitos como ahora? Supongo que dirían algo. Y si dirían que hay que asesinar a todos los homosexuales o hay que a todas las personas de color deportarlas, todos dirían algo. Y mi pregunta es, ¿por qué ustedes, que son personas nobles, no paran a esa frase que es un clásico libelo de odio? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué permitimos que él hable así? Fíjense lo que estoy haciendo. No le estoy respondiendo a Isaac. Estoy cuestionando a quien escucha a Isaac. Y le estoy preguntando cómo permiten que él hable eso. Porque de esa forma permito que Isaac diga, pero no sabía, yo dije esto porque vi las noticias. Le permito a él bajarse del árbol. Y por otro lado, lo que hago es intentar buscar una alianza con todos los que escuchan para que su mensaje sea ilegítimo. Que es diferente si yo le ataco a él y le digo, eres un antisemita, porque la gran mayoría de personas no sabe lo que está diciendo él, que es antisemitismo. Por lo tanto, lo que es técnicamente aconsejable es, a un antisemita no se le responde a él, pero se le responde a todos los que están escuchándolo para delegitimizarlo. Bien, lograr que él esté fuera del juego. Igual, de todas formas, yo le digo algo que en general no hago, porque yo les digo lo que hay que hacer y la verdad que no lo hago. Ya te respondo así de paso, Dafne. Yo estaba en la Autónoma de Barcelona y tenía un compañero mío de origen alemán, de La Plata, de Argentina, llamado Oscar. Y este chico Oscar me dijo una frase antisemita adelante de todos mis compañeros, incluso adelante de lo que sería mi esposa. O sea que si no le respondía yo quedaba como un tarado. O sea que era una combinación nefasta. No podía quedar como un tonto y encima me había insultado. Y lo que dijo fue algo así como, los judíos son como los nazis, le hacen a los niños palestinos y a los palestinos lo que los nazis le hicieron a ustedes. Ustedes, dijo él, claramente es un pueblo de mierda. Los israelíes son un pueblo de mierda. Le hacen a los palestinos lo que los nazis hicieron a ustedes. Supuestamente yo tendría que ahora ponerme delante de toda la mesa del comedor, del bar de la Universidad Autónoma de Barcelona, de Bellaterra, y convencer a todos los demás que lo que estaba diciendo Oscar era antisemitismo. Eso es lo que aconsejo técnicamente. Si tenés la fuerza verbal para poder responder de otra manera, yo creo que siempre es bueno pararle el carro. Lo que en este caso le respondí a Oscar fue, Oscar tiene razón, somos un pueblo de mierda. Cuando Oscar tiene razón, Oscar tiene razón.
Ahora, este pueblo de mierda permite que tú cuando termines tu trabajo universitario puedas guardarlo en un pendrive que lo inventamos nosotros, que somos un pueblo de mierda. Tu teléfono móvil también lo inventamos nosotros, que somos un pueblo de mierda. Cuando hablas por tu esposa por Skype, el algoritmo lo inventamos también nosotros, que somos un pueblo de mierda. Te veo medio pálido. En los remedios seguramente lo vamos a inventar nosotros, que somos, por supuesto, un pueblo de mierda. No solamente eso, lo que estás comiendo, esto y esto lo inventamos nosotros, que somos también un pueblo de mierda. Ahora bien, si nosotros somos un pueblo de mierda, con todo lo que aportamos a la humanidad, y tú que eres un argentinito que ganaste 2 mundiales y asesinaste 500 millones de indios, ¿qué eres? El emperador de la mierda, porque tu aporte a la humanidad es mucho menor al mío. ¿Verdad, Adolf? Me dice, no, me llamo Oscar. Ah, perdón, Adolf. Y así lo volví loco durante un mes. Créanme, el chico no volvió a faltar respeto. Pero porque sabía que tenía un costo eso. Ahora, ¿cómo haces cuando estás en un trabajo? Bueno, cuando él cambió de forma de hablar, yo también cambié la forma de hablar. Y una vez me dijo, ¿pero por qué me agrediste tanto? Porque no entendés hasta qué punto lo que estaba diciendo era gravísimo. No, pero me equivoqué. Genial, cuando dijo todo eso ya está. Pero los que estaban alrededor sintieron que tiene un costo. Que no es gratis insultar a los judíos. Otra vez, vuelvo a repetir. Siempre un nivel o 2 niveles más bajo del nivel de agresividad de él. Ahora, para poder ver qué es antisemitismo y qué no, la pregunta es ¿cómo identificás a alguien antisemita? Yo le digo, sí, dice Yosef, utilizaste esta técnica de elementos positivos, ¿no? Sí, pero una combinación de 3 cosas. Una, decirle contenido real. 2, mezclarle frases agresivas con frases positivas. O sea, no era que le estaba diciendo una sola frase. O sea, yo no creo que hay que contestarle con contenido, pero el contenido tiene que estar mezclado con técnica. ¿Ok? De todas formas, la pregunta es cómo claramente reconocemos quién habla de forma antisemita. Bueno, lo voy a decir muy cortito. El antisemita se sustenta en 2 mitos básicos. Primero, la teoría del reemplazo o de la sustitución. El pacto con los judíos venció y fue reemplazado por un nuevo pacto, que es el pacto con el mundo cristiano. Por eso se llama el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Bye, Robert, gracias por el libro, por leerlo, Robert. La segunda es la acusación de deicidio, que se puso de moda durante las cruzadas. O sea que tenemos 2 bases teológicas, pero tiene manifestaciones, o sea, mitos. Los mitos medievales son, los judíos matan niños para hacer matzá. Segundo, los judíos roban las hostias, que son el cuerpo de Jesús para hacerlo sufrir nuevamente. Tercero, los judíos envenenan las aguas para que se muera la humanidad en la peste negra. Esos mitos medievales. Hay otros pequeños mitos, como por ejemplo la función del Talmud o el judío eterno, el judío errante. Lo deben haber escuchado, ¿verdad? ¿Cuáles son los mitos modernos? ¿Cómo reconocemos un antisemita hoy? Bueno, se basa, de hecho, utilizan casi todos 3 mitos. Algunos utilizan 1, otros utilizan los 3. El primer mito, los judíos dominan el mundo, están en todos lados y todo es culpa de los judíos. Está basado en un libro escrito por Sergei Nilus en el año 1905 llamado Los Protocolos de los Sabios del Sion. Muy de moda en América Latina, en España también, pero América Latina tiene también algo simpático porque hay versiones locales. Por ejemplo, el Plan Andinia en Argentina y Chile. Los judíos dominan el mundo y quieren crear un Estado judío en la Patagonia. Hay diputados y senadores chilenos incluso que utilizan ese argumento. Lo que dijo Isaac al principio cuando empezó a opinar que le pedí que diga algo agresivo utilizó los protocolos de aviación. Cuando una persona te utiliza los protocolos de aviación, la pregunta es, bueno, ¿cómo le explicás que estás utilizando un material que es antisemita? Pero por otro lado hay una cuestión de técnica, y es pararlo y explicarle. Pero pararlo, está combinado, viene técnica con contenido todo el tiempo. El segundo argumento de un antisemita moderno es
¿el holocausto no existió o el holocausto se exageró? Y aquí tenemos un montón de formas. Deborah Lipstadt, que deben haber visto seguramente la película, incluso desarrolló una teoría que se llama negacionismo soft, que es medio complicado porque es muy sutil la negación del holocausto ahí. Pero los grandes negadores, la primera época de negación era que el holocausto no existió. Y la segunda parte de negación del holocausto es, existió pero no tan así. Por ejemplo, no fueron 6 millones. Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, fueron 100.000 nomás. Y los judíos también colaboraron. O, por ejemplo, no hay cámaras de gas. No hubo cámara de gas. O el ciclón B era un matarratas, no era utilizado para humanos. Esos son pequeños detalles que la lógica es, yo pongo en duda algo fáctico y, por lo tanto, intento desmoronar toda la teoría o toda la historia. Tengan en cuenta, hay trillones de pruebas sobre el holocausto. Entonces, la pregunta es, un negador del holocausto, lo que él intenta hacer es que se considere que lo que él está opinando es opinión. Y ahí sí, para mí es terminante. A un negador del holocausto no hay que responderle. Totalmente. A un negador del holocausto es, para mí, directamente al plano legal. Si estamos en una universidad, estás negando el holocausto. Para muchos países es ilegales. Voy a denunciarte. A un negador del holocausto no se puede responder. No es el mismo nivel de odio que protocolo de salvación. La tercera forma de odiar a los judíos hoy es, yo no soy antisemita, soy antisionista, no tengo un problema con los judíos, tengo un problema con Israel. Son las 3 manifestaciones hoy en día de un buen antisemita. El BDS es parte de este tercer nivel, es negar el derecho de existencia de los judíos. Entonces, en esos 3 niveles, la pregunta es, para considerar a alguien que te está diciendo algo que es antisemita, que es judiófobo, la pregunta es que te tiene que utilizar alguna de las 6 mitos, por ejemplo, de manera fuerte. Y de acuerdo a, está utilizando un argumento que tiene un tono fuerte, la respuesta está acoplada a quién es el emisor y cuál es el nivel de agresividad que querés utilizar para contrarrestarlo. Puedes optar, como hacen algunos judíos, de decir, bueno, yo no le respondo. Bien, genial, es tu opción. Yo considero que no estoy dispuesto a permitir algo así. Entonces, mido quién es el público objetivo e intento en mi respuesta mezclar argumentos con una táctica, y es un nivel de agresividad para intentar calmarlo. Cuando él cambia la forma de hablar, yo también. No puedo quedarme en machacarlo todo el tiempo. Muy bien, preguntas. Dice Russer, dice, ahora el ataque es político, necesitamos frases cortas para los niños. Sí, para los niños mandale una foto, mejor. Muy bien. Ok, preguntas sobre lo que expliqué, o algo que no haya quedado claro, por favor. Gabriel, mejor que lo escriban, no las preguntas en el chat. Mejor. Muy bien. Ok. Muy bien, les quiero decir mientras que si ustedes ven en la página que está aquí, nosotros desarrollamos una aplicación que se la pueden bajar a su teléfono y que hay una página de internet llamada Asbarap. Y es una aplicación que el problema que tenemos es que hay que llenarla mucho más. Pero lo que hace es, tú entras ahí y tiene un buscador. Entonces, por ejemplo, dice, tú me dices que los judíos asesinan a los palestinos, ¿sabes qué? ¿Me puedes poner como para compartir pantalla? Un segundito, ¿podría ser? Sí. Voy. No, espera. Dime cuándo. Voy. Para que tú puedas compartir pantalla, ¿no? Por favor. Voy. No me quedó claro
dice Elena, ¿cómo responder a... Le están haciendo a los palestinos lo mismo que los nazis le hicieron a ustedes. ¿Ok? La respuesta estándar sería, ¿hace mucho que niegas el holocausto? ¿O es algo nuevo que empezaste hoy? ¿Cómo estás negando el holocausto? Porque lo que estás diciendo es que el asesinato ideológico de 6 millones de almas, con una planificación anterior y un procedimiento especial, es exactamente igual a una guerra entre el pueblo palestino, y no todo el pueblo, sino los terroristas, y la muerte de 13.000 personas palestinas a manos de judíos, pero 8.000 judíos a manos de palestinos. Y el pueblo judío no tiene un problema racial con los palestinos, tenemos un problema con terroristas, es una guerra. ¿A ti te parece lo mismo? Estás negando el holocausto, porque estás negando la unicidad del holocausto. Es incomparable en todo sentido, pero para ti es lo mismo. Entonces lo que estás haciendo es negando lo que ocurrió, porque estás comparando como si fuese lo mismo. Una mosca y un elefante no son idénticos por el hecho que los dos respiran. La respuesta de verdad es, bueno, ¿y por qué no es lo mismo? Bueno, hay una respuesta que lo pueden ver en una película que producimos para Tzad Sheni que se llama ¿Cómo responder a la comparación Israel es un Estado nazi, Israel hace apartheid? De verdad son 7 respuestas, pero luego que la persona cambió su forma de hablar y en vez de insultar, lo que hace es preguntarte. Porque el primer paso es te insulta. Tú le respondes fuertes. Ok, lo entendí, me equivoqué. Bueno, ahora dime por qué no es igual. Entonces ahí tienes que tener las 7 respuestas. Las 7 respuestas son, 1, no había una ideología contra los palestinos racial. Tenemos un problema con terroristas que nos van a dar misiles, punto. 2, los números. No es lo mismo 6 millones que 13.000 palestinos, de los cuales la misma cantidad de palestinos fueron asesinados por sus propios hermanos palestinos. Tercero, los guetos fueron creados por los nazis contra los judíos. Los campos de refugiados fueron creados por los propios palestinos. No tiene que ver con los judíos. 4, no hay una ideología detrás. 5, Israel tiene toda la capacidad bélica para no dejar un solo palestino en pie. Y sin embargo el objetivo es matar a las personas solamente que atacan a Israel, no a los inocentes. Si no, los números serían completamente desproporcionados. Bueno, son 7 argumentos que lo pueden ver en la película. Lo que les muestro es esto. Entran a esta página, están en su chat y entran a Asbarab. Entonces alguien le dice lo siguiente. Por ejemplo, los israelíes hacen un genocidio con los palestinos. Ponen en el buscador, genocidio. Ok, hacemos genocidio de los palestinos. Bárbaro. ¿Cuántos árabes y judíos murieron en los principales internacionales? Porque si hay genocidio hay números. Entrás al artículo que te parece más lógico y te va a dar un montón de respuestas de acuerdo a cuán agresivo querés ser con el otro. Hay respuestas para todos, hay respuestas que son amigables y didácticas, hay respuestas que son correctoras, y hay las últimas son fulminadoras. Tú lo que haces es, esta es una fulminadora, haces copy-paste y respondes de forma automática sin necesidad de estudiar demasiado. Son respuestas de 100 palabras. Entonces, ahí tenés un banco de respuestas prácticos para responder, de acuerdo al tono que te parece acorde para responder. Tengan en cuenta que en una discusión los primeros 15 segundos son fundamentales, porque en esos 15 segundos se demuestra quién domina el tema y quién no. Los primeros 15 segundos se establece quién es el dueño de la cancha. Por lo tanto, hay que invertir tiempo en los primeros 15 segundos, para que el otro entienda de que sabes más tú. Entonces, eso amedrenta al otro, ¿ok? Muy bien. Dice Abraham, considero que el actual antisemitismo es más civilino, que va calando en la sociedad lentamente, pero sin parar. Yo creo que hay un aumento de antisemitismo, sí, pero tiene que ver con
creo yo, el siguiente proceso. Primero, que el antisemitismo nunca desapareció. Tuvimos 70 años de vacaciones, pero el antisemitismo regresa porque nunca se fue. 2, termina la época de lo políticamente correcto y la gente vuelve a decir lo que le sale del estómago. 3, hay gobiernos en muchos países populistas y eso fomenta hablar de forma agresiva. Y 4, las redes sociales fomentan que cualquiera pueda decir lo que quiera, ni siquiera pasando por los medios de comunicación oficiales. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo yo que por más que hay un periodo de aumento del antisemitismo, hay un periodo también de admiración hacia los judíos. Lo noto en España de forma tan clara. Por más que hay antisemitismo, la admiración que hay hacia los judíos hacia Israel en muchos lugares es simplemente impresionante. Simplemente impresionante. Me topo con un montón de personas que dicen, no digo una iglesia evangélica, digo personas que admiran la capacidad para el pueblo judío para poder sobrevivir, su capacidad de resiliencia y también su capacidad creativa. Son muchos, son cada vez más. O sea que, ¿saben cómo lo pueden ver? Hasta el periodo de la revuelta de Bar Kokhba hubo una ola enorme de paganos que se convertían al judaísmo. Era ser parte de los judíos. Sinceramente, veo una ola parecida a ella en muchos lugares del mundo hispano. Personas que se interesan por su pasado judío, que sacan a relucir su pasado judío y que se enorgullecen de su pasado judío. Yo sé que muchos de ustedes son judíos y piensan, bueno, pero Gabriel, no seas tan esperanzador. No, estoy convencido, lo veo cada vez que voy a alguno de los 22 países que voy, mucha admiración hacia los judíos y muchas personas que buscan su pasado judío. En Colombia hay comunidades que se llaman comunidades emergentes, que son personas que son claramente de origen quizá judío, pero se enorgullecen de buscar su pasado judío. Eddie, cuando voy a Perú, la cantidad de personas que aman a los judíos o los admiran por el hecho de ser judíos, pregúntenle simplemente a una persona de vuestro país, ¿cuántos judíos hay en tu país? Y van a ver que el número que les van a decir no tiene relación a la realidad. ¿Conocen el chiste de los judíos que se encuentran en Tailandia? Y se encuentran con un tailandés y el tailandés le pregunta, ¿cuántos judíos hay? Entonces dice, somos unos 14 millones de judíos. No, en el mundo pregunté, no en Tailandia. Pregunten a los españoles, ¿cuántos judíos piensan que hay en España? Y van a ver que la cifra no tiene ningún tipo de relación. Bueno, pero también tiene que ver con el hecho de que los judíos vivimos en las capitales, que vivimos en comunidades y que estamos obsesionados con los estudios. Estamos realmente obsesionados con los estudios. Una buena Yiddish Yemame, el nene feliz y estudia y come. Les tengo que contar algo pequeñito. Yo vengo de una familia de jugadores de fútbol. Mi abuelo fue el primer judío que jugó en la selección argentina. Se llamaba Aaron Werhifker, como el apellido Werhifker, que es mi apellido original, era muy difícil de pronunciar. El relator lo llamaba el Rusito Pérez. Y cuando yo era chico decía, soy el nieto del Rusito Pérez. Gran jugador de River. Y yo quería jugar al fútbol como mi abuelo. Y se me daba bien. Además comía bien, entonces no me quebraba con mis compañeros, ¿verdad? Entonces quería jugar al fútbol. Y mi mamá me taladró el cerebro. Me taladró el cerebro que un buen nene judío estudiaba. Fútbol es para burros. Brutos juegan al fútbol. Mi madre, una visionaria, se equivocó porque se podía hacer las dos cosas a la vez. Pero mi madre, una visionaria, un jugador de fútbol. Mira tu abuelo ganó mucho dinero y después lo perdió todo, porque era un ignorante. Bueno, una buena madre judía taladra al niño que un buen nene judío estudia. Y además, tú tienes que trabajar y producir para que tu nieto no sufra lo que sufres tú. Y encima, estamos obsesionados con el trabajo,
tenemos 23 siglos de sabernos saltear las reglas. Cuando el antisemita de la Edad Media te decía, nadie puede salir del gueto, bueno, vamos a buscar la forma de salir del gueto igual. O sea que nos salteamos las normas. Y encima, nada mejor que hacer negocio con otro judío que te va a ayudar. O sea que el comercio nace del mundo radanita. Siglo IX, comerciantes judíos que deambulaban por Europa. Yo producía tomates, se lo mando a la comunidad de Zaragoza, si vivo en Barcelona. Ahora bien, ¿por qué el de Zaragoza no me va a estafar? Porque en el judaísmo existe algo llamado jerem, boicot. Si tú me estafas y te quedas con los tomates, el rabino declara jerem, quedas excomulgado de la comunidad, no te puedes casar con nadie, no te puedes, ni tus hijos casarse con nadie, y no puedes ni siquiera enterrarte en el cementerio judío. Por un par de tomates, no vale la pena. O sea que tenemos un montón de tradiciones que sí, es verdad, tenemos un nivel de esfuerzo quizás mayor. Por eso cuando digo que alguien te dice, bueno, los judíos tienen más dinero que el resto, yo no considero que eso sea una frase antisemita. Yo considero que es verdad. En promedio, los judíos tienen mayor estudios, nivel de capacidad formal, y en general mayor capacidad formal se traduce en mayores ingresos. Eso es verdad, no considero una frase antisemita. De ahí a decir que los judíos dominamos el mundo, hay una diferencia enorme. Muy bien. Dice Santiago, los semitas son los fenicios, los árabes, los arameos, los hebreos, el etíope. Bueno, lo explicamos al principio, Santiago, cuando todavía no habías entrado, que los semitas de hecho son idiomas, ¿vale? Son idiomas. De hecho, hay 4 idiomas que son semitas. No hay razas semitas, no hay pueblos semitas. Hoy en día consideramos idiomas los semitas, el arameo, el amárico, el árabe y el hebreo. Amos, ¿querías preguntar algo? Antes de culminar. Muy bien. Dice Eddie Fleischman, esta forma sutil de antisemitismo de banalizar el holocausto al comparar a Trump con Hitler o lo que hizo la Manpur es similar a comparar a Israel con los nazis. Sí, pero yo creo que es más sutil, o sea, muchas veces lo hacen por ignorancia y la pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ¿vale la pena saltar por ese tipo de comparaciones? Si es a Manpur, por supuesto que sí. Pero si es Juan de los Palotes por Twitter, ¿vale la pena? Bueno, si tiene 23.000 seguidores, vale la pena. Pero si tiene 8, no vale la pena. Uno tiene que medir qué guerras vale la pena discutir. Yo no creo que todas las guerras sean iguales, ¿eh? Hay algunas que vale la pena y otras que no vale la pena. Muy bien. Dice Dafne, ¿dónde puedo ver la película de los 7 puntos? Lo pueden ver en la página de Atzad Sheni, que les escribo ahora. La dirección, se fijan en clases filmadas, que ahí tienen películas completas de 1 hora. Tienen 12 películas sobre Asbará, que va desde conflicto palestino-israelí, Islam y un montón de temas más. Muy bien. Señor Isaac, cerramos. Bueno, la verdad que ha sido muy, muy interesante. Eres un crack, yo lo sé. En fin, yo por mi parte, bueno, yo seguiría, pero bueno, ya son las 8:15. Bueno, simplemente también voy a hacerte publicidad. También has hablado de la aplicación Asbará app, que es muy buena. La web Atzad Sheni, también el libro, las 300 preguntas para 300. ¿Cómo era? 300 preguntas para. Bueno, el libro de los 3, que está muy, muy bien y lo recomiendo a todo el mundo. Y Isaquito, nada, un placer. Isaquito, Dime. Primicia para mis amigos, hermanos y demás. Primicia. Conste, ustedes lo vieron ahora en noviembre del 2020. Observad. ¿Ven esto? Escribí un libro llamado 300 preguntas en 300 palabras cada una sobre el conflicto palestino-israelí. Y ahora estamos en 2. Sobre Medio Oriente e Islam y sobre judiofobia y antisemitismo.
Entonces cada pregunta tiene 300 palabras, entonces fíjense, tengo que cada vez contar cuántas palabras y aparece acá abajo, acá dice 2.99, o sea, me comí una, tengo que volver para atrás, acá está, me faltaba todo eso. O sea que estamos con otros 300 por 300 sobre Islam y Medio Oriente y otro sobre antisemitismo. O sea, estamos haciendo paralelos. Supongo que para fin del 2021 van a estar los dos. Son todas preguntas cortitas. Muchas gracias por tu primicia aquí que se ha dado. Y ese será un lujo pues, poder leer y será un referente para todos nosotros. Yo por mi parte, pues no sé, agradecerte todo lo que haces y bueno, yo invito a todo el mundo a que visite la web de Asada Sheni, que utilice la aplicación Asbara app y que lea el libro de las 3 preguntas. En fin, nada, que muchas gracias a todos y bueno, como sabéis, este mes de diciembre van a haber cada charla, todas relacionadas con el tema de la lucha contra el antisemitismo. Y bueno, también os invitamos a que podáis participar en las próximas. Y os agradezco mucho vuestra participación y vuestra presencia. Que sepáis que esta charla se ha grabado y la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube próximamente. O sea, por si queréis volverla a ver o le podéis decir a vuestros amigos de verla. Pues nada, encantado. Muchas gracias, Gabriel, de verdad. Muchas gracias. Por favor, un abrazo a todos, saludos a todos los amigos y los amigos por conocer. Adiós.